Mi padre me dio un ultimátum, una disculpa para mi hijo o nos íbamos para siempre, mientras mi hermana sonreía. Elegí la dignidad de mi hijo y, sin discutir, nos fuimos. A la mañana siguiente, mi padre estaba suplicando en mi puerta. El barro todavía estaba en su zapato cuando mis manos lo encontraron. Liam no lloró. Eso es lo que importa antes que nada. Mi hijo de 7 años estaba parado al borde del patio trasero de mi padre sosteniendo un plato de papel vacío con ambas manos y el sándwich de mantequilla de cacahuete de esa mañana estaba boca abajo en el lecho de flores. Presionado contra la tierra húmeda por una niña de 5 años que lo había hecho sonriendo. Y mi hijo no lloró. Se quedó allí con ese plato de papel mirándome al otro lado del patio y esperó porque eso es lo que su padre le enseñó a hacer cuando algo sale mal. Esperas a la persona que lo va a arreglar. Mis rodillas tocaron el césped. Mi pulgar limpió el barro de su zapatilla. Mi mano tomó la suya. Detrás de nosotros, la mesa todavía estaba llena. Mi padre Robert, mi hermana Ashley, su esposo Kevin, su hija Chloe, que acababa de tirar un plato de las manos de un niño más grande y lo había visto caer. Y Ashley todavía sentada en su silla con su té helado, observando todo con una sonrisa que ni siquiera intentó ocultar. Chloe, discúlpate con Liam, dijo mi voz. Eso es todo. Sin levantar el volumen, sin señalar. Una frase, la forma en que dices algo cuando esperas decencia básica de las personas que comparten tu sangre. Ashley se cruzó de brazos. ¿Por qué? Estaban jugando. No estaban jugando. Liam había estado sentado solo en la mesa de los niños comiendo su almuerzo. Chloe se acercó, tomó el plato y lo tiró. Mi esposa Sara lo vio desde la ventana de la cocina. Ya estaba saliendo cuando mis pies llegaron a Liam primero. Kevin se echó hacia atrás en su silla y se hurgó los dientes. Los niños son niños, hombre. Tu chico es demasiado sensible. Mi padre se levantó de la cabecera de la mesa. Había estado observando todo y no le había dicho una sola palabra a Chloe. Ni una palabra. Pero en el momento en que su hijo le pidió a su nieta que se disculpara, se enderezó como si las paredes de su casa hubieran sido insultadas. Tiene 5 años, dijo Robert. Y tu hijo estaba sentado en su lugar. ¿No hay lugar asignado, papá? Estaba comiendo su almuerzo. Ashley descruzó las piernas. Ethan, estás haciendo un escándalo por un sándwich. Chloe estaba jugando y Liam debería aprender a sujetar su plato. No lo golpeó, Ashley. Lo agarró y lo tiró. Oh, vamos. ¿Te escuchas, Kevin? Dile. Kevin se limpió la boca con una servilleta que no había usado. Tu hijo se quedó allí luciendo como un cachorro pateado, hombre. Tal vez si lo hiciera un poco más fuerte, otros niños no se meterían con él. Kevin, esto es entre mi padre y yo. Robert golpeó la mesa. No fuerte. Solo lo suficiente para que los platos vibraran. Haz que tu hijo se disculpe ahora mismo, dijo. Su voz se extendió por el patio como un martillo de juez. O saca a tus hijos de mi casa para siempre. La mesa se quedó inmóvil. El tenedor se detuvo. La mano de Sara se congeló en la barandilla del porche. La sonrisa de Ashley se hizo más amplia. Kevin tomó otro trozo de pan de maíz como si el veredicto ya hubiera sido pronunciado y el resto fuera solo papeleo. Y el tío Frank, el hermano mayor de mi padre, sentado al final de la mesa con ambas manos alrededor de un vaso de agua. Frank no sonreía. Frank me miraba como se mira a alguien al borde de algo de lo que no se puede volver. Robert, dijo Frank en voz baja. La niña tiró su comida. No te metas, Frank. Frank cerró la boca. Dejó su vaso de agua. Me miró y en esa mirada estaba cada cena de domingo, cada reunión familiar, cada vez que Frank había visto a Robert elegir a Ashley sobre mí y no había dicho nada porque eso es lo que hace su generación. Observan, son testigos y recuerdan. La mano de mi hijo todavía estaba en la mía. Sus dedos estaban cálidos y confiados. Me miraba, esperando ver qué haría su padre cuando el mundo fuera injusto. Así que su padre le mostró. Liam pasó por mi cadera.
Sara ya había abierto la puerta del coche. La bolsa de pañales estaba en el asiento. La chaqueta de Liam estaba doblada en la consola. Mi esposa había dejado de esperar justicia de la casa de mi padre hacía unos 3 años. Ella simplemente lo abrochó, se subió y cerró la puerta. Pero antes de que la camioneta se alejara, Robert se asomó por la ventana abierta. Y esto fue lo que salió de su boca. Delante del tío Frank, delante de Sara, delante de todo el patio. Tu hijo es blando. ¿Por qué tú eres blando, Ethan? Te casaste con una mujer que organiza libros para ganarse la vida. ¿Y crees que eso es una vida? Te arrastras bajo las casas de la gente tirando cables como si la muerte de tu madre te hubiera dado permiso para dejar de intentarlo. Ashley construyó una familia de verdad. Tu madre habría estado orgullosa de ella. Te habría mirado y te habría preguntado qué pasó. Los nudillos de Sara se pusieron blancos en la manija de la puerta. Su mandíbula se apretó de una manera que solo se había visto una vez antes, el día que un padre le gritó en la biblioteca de la escuela y ella se mantuvo firme sin levantar la voz. Liam estaba en el asiento trasero mirando sus propios zapatos. 7 años y entendía el tono. Entendía que su abuelo acababa de decir algo sobre su padre que no se podía retractar. El tío Frank dejó caer su vaso tan fuerte que las miradas se desviaron. Miró a Robert de la misma manera que un hombre mira a un hermano que ya no reconoce. Eso estuvo por debajo de ti, Robert, dijo Frank en voz baja. Robert no le hizo caso. Nadie más en la mesa se movió. Nadie defendió a mi esposa. Nadie defendió a mi hijo. Nadie defendió al hombre que había mantenido sus luces encendidas durante 7 años. Ashley se examinó las uñas. Kevin masticó su pan de maíz. La ventana subió. La camioneta se alejó a la misma velocidad de siempre. Sin derrape de neumáticos. Sin una salida dramática. Solo un hombre abandonando una casa que nunca trataría a su hijo como el chico merecía. A las 6 de la mañana siguiente, mi padre estaba parado en mi porche delantero con la misma ropa que había usado en la mesa, golpeando mi puerta con ambos puños. Y la palabra que seguía diciendo era por favor. Pero el camino entre ese almuerzo y ese porche es la verdadera historia. Mi madre, Eleanor, murió hace 8 años, de cáncer de ovario. 54 años, pasó del diagnóstico a la muerte en 11 meses. Y lo único que me pidió que hiciera en esas últimas semanas fue cuidar de la familia. No de mí mismo, no de mi propia vida, de la familia. A los 26 años, con una licencia de maestro electricista de 6 meses de antigüedad y una empresa registrada con su apellido de soltera, Mercer Electric, su hijo dijo que sí. Nunca vio la primera factura. Después de su fallecimiento, Robert se recompuso como lo hacen los hombres de su generación. Sin dolor público. Vendió la casa familiar en 4 meses, se mudó a un lugar más pequeño cerca de las afueras de la ciudad y usó el dinero de la venta, más lo que él llamó los fondos restantes de Eleanor, para comprar una propiedad de alquiler de 4 unidades en Garfield Avenue. 2 dúplex uno al lado del otro. $380,000 en total con un pago inicial de $92,000. La pregunta de dónde vino ese pago inicial nunca salió de mi boca. Un joven de 26 años cuya madre acaba de morir no interroga los números de su padre. Confía en él. Ese fue el primer error. En 6 meses, Robert me pidió que volviera a cablear la unidad 1. El panel era de 1974. Cableado de aluminio, sin tomas GFC, caja de fusibles unida con cinta aislante. Un electricista con licencia habría cobrado $11,000 por ese trabajo. Mis herramientas lo hicieron en 3 fines de semana gratis. Robert dijo gracias exactamente una vez y fue al sándwich que Sara trajo mientras se tiraba cable en el espacio de arrastre. Durante 7 años, las 4 unidades fueron recableadas. Cada panel mejorado, protección GFC en cada cocina y baño, nuevos circuitos para los sistemas BAC, iluminación exterior, cada detector de humo reemplazado. Valor justo de mercado de ese trabajo, según 3 estimaciones de contratistas diferentes obtenidas hace 2 semanas, $76,800. Robert cobraba a sus inquilinos $2,100 por unidad.
4 unidades, $8,400 al mes, $100,800 al año. Esos ingresos por alquiler eran toda la jubilación de mi padre. Y cada dólar de ellos fluía porque los sistemas eléctricos instalados por el hijo al que llamó Manitas mantenían esas unidades conforme a las normas, asegurables y habitables. El número de fianza de licencia de mi empresa MC 4471 cubría mi trabajo como electricista registrado. Cada panel, cada toma de corriente, cada circuito llevaba mi nombre en la base de datos de permisos de la ciudad. Si un inspector preguntaba quién había cableado una unidad, la respuesta era Icenas Mercer Electric. Y luego estaba el anillo. El anillo de bodas de mi madre era una simple banda de platino con un solo zafiro que su propia madre le había dado. No era caro según los estándares de joyería, tal vez $3,200 en la tasación. Pero era la única pieza de mi madre que aún existía en el mundo físico. La ropa, los libros, las herramientas de jardinería, las tarjetas de recetas. Robert los había donado o tirado en el plazo de un año de su muerte. Antes de morir, mi madre escribió una instrucción en la tarjeta de tasación del anillo. Su letra firmada y fechada con Frank como testigo: este anillo irá a cualquiera de mis hijos que me dé mi primer nieto. Liam nació en junio de 2019. Primer nieto por más de 2 años. Chloe no llegó hasta noviembre de 2021. El anillo debería haber venido a mí. Al dedo de Sarah, a una caja en la habitación de Liam. Robert se lo dio a Ashley en su boda en agosto de 2022. Lo colocó sobre un cojín de terciopelo durante el discurso de la recepción, llamó a Ashley la hija con la que Eleanor siempre soñó, y se lo deslizó en el dedo mientras 100 personas aplaudían. Liam tenía 3 años. Estaba sentado en el regazo de Sarah en la mesa 9, la mesa más alejada de la mesa principal, y nadie se fijó en ninguno de ellos. Casi lo digo esa noche. Las palabras estaban alineadas en mi garganta como un fusible ya encendido. Pero Liam estaba durmiendo contra el hombro de Sarah, su pulgar enganchado en el cuello de su vestido, y el fusible se apagó. Porque mi madre me pidió que cuidara de la familia, y su hijo todavía escuchaba la voz de una mujer muerta. El tío Frank me encontró afuera de la sala de recepción recargado en mi camioneta. Frank nunca dice mucho. 31 años entregando correo en el mismo código postal. Un hombre que ve todo y no comenta casi nada. Pero esa noche puso su mano en mi hombro y dijo: Eleanor no habría hecho eso. 4 palabras. Suficiente. Porque Frank era la única persona en esa familia que alguna vez me miró y vio lo que se estaba llevando. Esa fue la traición menor. El anillo, la asignación de mesa, el discurso sobre la hija con la que Eleanor soñaba. Como si el hijo que cableó la jubilación de su esposo no existiera en la misma habitación. Ahora, déjame contarte lo que salió a la luz 3 semanas antes del almuerzo dominical. Henderson Supply. Una tarde de martes, una caja de ROMs de calibre 12 para un trabajo comercial en Millfield. Mike, el chico del mostrador, sacó mi cuenta y frunció el ceño. Oye, Ethan, ¿estás dirigiendo una cuadrilla en el lado sur ahora? Tengo unas 9 facturas bajo tu licencia este trimestre. Zonas diferentes a las tuyas. ¿Qué facturas? Bajo MC 4471. El nombre del cliente es Bass Electrical Services. Han estado sacando disyuntores ROMs, cajas de enchufes. Cosas residenciales, pero la cuenta está vinculada a tu licencia. Muéstrame. Mike giró la pantalla. 9 facturas. Todas residenciales. Todas facturadas con mi número de licencia. Todas ellas presentadas por Kevin Bass. ¿Conoces a este tipo Bass? Preguntó Mike. Es mi cuñado. Oh, la cara de Mike cambió. El ceño fruncido se convirtió en otra cosa. La mirada de un hombre que se da cuenta de que acaba de entregar a alguien una información que va a reorganizar una familia. Escucha, Ethan, solo pregunto porque las zonas no coincidían. Si es algo familiar, ¿puedo actualizar la cuenta? No. Imprime cada factura. Todas ellas, de los últimos 2 años. Mike imprimió 19 páginas.
La pila se quedó en el asiento del pasajero de mi camioneta durante todo el viaje a casa y su peso no tenía nada que ver con el papel. El esposo de mi hermana, el hombre que nunca había pasado un examen de licencia, que nunca había tenido una tarjeta de oficial, que había estado desempleado durante 14 meses y les decía a todos en las cenas familiares que estaba consultando. Ese hombre había estado realizando trabajos eléctricos sin licencia bajo mi nombre durante 2 años. Los registros mostraban 41 trabajos, $42,000 en ingresos, sin permisos presentados, sin inspecciones solicitadas, sin seguro. Si alguno de esos trabajos fallaba, si un cable se sobrecalentaba, si un disyuntor no saltaba, si un niño tocaba una toma de corriente caliente en un baño que Kevin cableó sin protección GFC, la responsabilidad recaía en mí, mi licencia, mi fianza, mi empresa, los ingresos de mi familia. Kevin no era solo una sanguijuela. Era un fusible encendido pegado a la pared de todo lo que Mercer Electric había construido. Casi llamo a mi padre esa noche. El teléfono estaba en mi mano, su nombre en la pantalla, mi pulgar en el botón verde. Pero algo mantuvo el pulgar quieto. Ni miedo, ni precaución. Un sentimiento aprendido después de años de trazar cables a través de las paredes. El sentimiento que dice, el circuito aún no está completo. Hay más. ¿Sigue buscando? 2 semanas antes del almuerzo dominical, un viaje a la casa de Robert para reemplazar un disyuntor defectuoso en la unidad 3. El trabajo tomó 40 minutos. Después, el fregadero de la cocina para lavarme las manos. Y allí, en el mostrador, una carpeta de Manila con el logotipo de una compañía de títulos en la pestaña. Bree Water Title Services. La carpeta no debería haber sido abierta. Pero algo en la forma en que estaba allí, justo al lado de la cafetera, justo donde mis herramientas siempre descansan, sugería que había sido colocada para que yo la viera o colocada allí porque nadie pensó que el electricista miraría dentro de un borrador de acuerdo de transferencia de propiedad. Las 4 unidades de alquiler en Garfield Avenue transferidas de Robert Ashby a Ashley Ashby Bass y Kevin Bass. Fecha de transferencia, 15 de agosto de 2026. 3 semanas desde ese martes en la cocina. Todo lo construido por 7 años de trabajo gratis. Cada cable tendido. Cada panel mejorado. Cada fin de semana en espacios de arrastre mientras Ashley estaba en el brunch, todo firmado a la hermana que nunca había cambiado una bombilla y al cuñado que estaba cometiendo fraude de licencia bajo mi nombre. La carpeta volvió al mostrador. La toalla colgada del asa del horno secó el agua de mis muñecas. La toalla que mi madre había bordado con pequeñas flores azules cuando su hijo estaba en la escuela secundaria. La toalla que Robert no había notado que todavía estaba allí. Y luego el cajón del escritorio se abrió. Una póliza de seguro de vida a término de MetLife. Número de póliza TL8874201. Asegurada Eleanor Marie Ashby. Beneficio por fallecimiento $180,000. Beneficiarios originales Ethan Ashby Ashley Ashby, fecha de presentación 14 de marzo de 2017, pero adjunto al dorso de la póliza había un formulario de cambio de beneficiario con fecha de 6 semanas antes de que Eleanor muriera. Reemplazaba a ambos hijos y nombraba a Robert Ashby como único beneficiario. La firma era temblorosa, apenas legible, atestiguada solo por uno de los compañeros de bebida de Robert, y fechada durante la semana en que Eleanor estaba recibiendo una fuerte sedación en el hospicio. Apenas podía levantar una taza esa semana, pero de alguna manera firmó un formulario que desviaba $180,000 de sus 2 hijos a las manos del hombre sentado junto a su cama. Los registros de pago mostraban un desembolso total a Robert. $80,000 y el pago inicial de $92,000 de las propiedades de Garfield Avenue salieron de su cuenta 4 meses después. Las fechas coincidían con la semana. La muerte de mi madre financió los edificios. Mi trabajo los mantuvo en pie. Mi licencia los protegió de responsabilidad. Y mi padre estaba a punto de dárselos a mi hermana y al hombre que usaba mi nombre para violar la ley. El reloj del tablero de la camioneta fue mirado fijamente durante 11 minutos fuera de esa casa. Ambas manos en mi regazo. Sin gritos, sin golpes en el volante, contando minutos porque si el conteo se detenía, las cosas empezarían a romperse.
Y hay un niño de 7 años en casa que necesita que su padre regrese con las manos limpias y la voz firme. Un niño que espera a la persona que va a arreglarlo. Un niño que confía completamente en esa persona. La forma en que un hijo confía en un padre que nunca lo ha defraudado. La forma en que un hijo una vez confió en Robert. Esa confianza fue lo que importaba más que cualquier cantidad de dinero en el cajón del escritorio. Fue lo que Robert había pasado 8 años fingiendo que aún merecía. Casi regresé y lo confronté allí mismo en esa cocina con la toalla de flores azules y la carpeta de transferencia y la póliza de seguro extendida sobre el mostrador. Pero la foto de Liam recortada en la visera captó la luz de la tarde y mi propia voz regresó. La voz que usaba para decirle a mi hijo, cuando algo sale mal, esperas a la persona que va a arreglarlo. La persona que arregla las cosas se fue a casa y llamó a su abogada. Laura Peterson se encargó de la formación de la LLC de la empresa. Ella escuchó todo. Dijo, fotografía la póliza de seguro y el formulario de cambio de beneficiario. Fotografía los documentos de transferencia. No hagas nada más. El lunes por la mañana, presentaría una demanda civil solicitando un fideicomiso constructivo sobre las propiedades compradas con los ingresos del seguro en disputa, además de una reclamación por enriquecimiento injusto por 7 años de trabajo documentado realizado sin compensación. Mi parte de la póliza original $90,000, el valor justo de mercado del trabajo $76,800. Una vez presentada, una litispendencia se adjuntaría a las 4 propiedades y evitaría cualquier transferencia limpia mientras la propiedad estuviera en litigio. $166,800. Ese número se quedaría en esas propiedades como un candado en cada puerta. Nada se transferiría a ningún lado. Y luego vino el almuerzo del domingo. Sara me pidió que fuera. Ella no sabía lo que se había encontrado todavía. Ella pensó que era una barbacoa familiar normal. Robert había llamado el jueves y dijo, trae al niño. Ashley quiere que Chloe y Liam jueguen juntos. 5 semanas de silencio antes de esa llamada. La invitación se sintió mal, como una habitación con los muebles movidos 2 pulgadas a la izquierda. Todo en su lugar, pero nada donde debería estar. Ahora, la razón de la llamada es clara. La transferencia de propiedad estaba programada para el 15 de agosto. La reinspección de la ciudad de las 4 unidades de alquiler estaba programada para el lunes por la mañana a las 8 de la mañana. Robert necesitaba que el electricista registrado certificara las modificaciones recientes de Kevin antes de que la transferencia pudiera llevarse a cabo. El almuerzo dominical no era una reunión familiar. Era una reunión de trabajo disfrazada con platos de papel y ensalada de patatas. Nunca lo mencionó porque Chloe tiró el almuerzo de mi hijo al barro y Ashley sonrió. Y Robert se levantó y exigió que el niño se disculpara por existir en su espacio y el electricista se fue. Esto es lo que pasó después de que las luces traseras desaparecieron. Liam se metió en la bañera. Sara le leyó 2 capítulos de un libro sobre un oso que construye un barco. A las 7:30, el sueño se lo había llevado con el oso bajo el brazo. Sara bajó y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Me miró a la cara durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Preguntó. ¿Sabido qué? Que iban a hacer algo así. ¿No te sorprendió hoy, Ethan? ¿Estabas listo? Ella tenía razón. Siempre había sido más perspicaz con la gente de lo que cualquiera de mi familia le atribuía. Robert la llamó organizadora de libros. Ella era la mujer que leía mi cara mejor que nadie vivo. 3 semanas fue la respuesta y luego todo lo demás. El fraude de licencia, los papeles de transferencia, la póliza de seguro, el formulario de cambio de beneficiario, los $90,000 que deberían haber estado en una cuenta con el nombre de nuestro hijo. Sara no lloró. No levantó la voz. Cruzó las manos sobre la mesa y dijo, entonces hemos terminado de ser su electricista. Hemos terminado de ser su cualquier cosa. Bien. ¿Qué necesitas de mí? Quédate con Liam. Entonces la mesa de la cocina se convirtió en un centro de mando. 4 llamadas telefónicas. Primera llamada, a la línea directa de fraude fuera de horario de la Junta Estatal de Licencias Eléctricas.
Un informe de que Kevin Bass, un individuo sin licencia, había estado realizando trabajos eléctricos bajo el número de licencia MC4471 durante aproximadamente 2 años. Al menos 41 trabajos documentados. $42,000 en ingresos. Se proporcionaron números de factura, direcciones, se solicitó una investigación de emergencia. Segunda llamada, al buzón de voz de la Oficina de Edificios y Permisos de la ciudad. Una notificación formal de que Ethan Ashby, Mercer Electric, se retiraba como electricista registrado para todos los permisos abiertos asociados con las propiedades de Garfield Avenue. Cualquier modificación reciente no realizada o supervisada por Mercer Electric debía tratarse como trabajo sin permiso. Tercera llamada, Laura Peterson. Acelerar la presentación. Lunes por la mañana, lo primero que confirmó. Cuarta llamada, tío Frank. A las 10:15 de la noche, Frank contestó al segundo timbrazo. Frank, mamá tenía una póliza de seguro de vida de $180,000. Tanto Pam como yo fuimos nombrados beneficiarios originales. Alguien presentó un formulario de cambio 6 semanas antes de su muerte e hizo que papá fuera el único beneficiario. La firma no parece correcta. El dinero fue para papá. El pago inicial de Garfield provino de ese dinero. Silencio en la línea. Luego la voz de Frank, baja y firme. Eleanor me habló de esa póliza. Me hizo prometer que me aseguraría de que tú y Ashley recibieran su parte. Nunca mencionó ningún cambio. No fue necesaria ninguna respuesta. Frank acababa de confirmar que Eleanor nunca tuvo la intención de eliminar a sus hijos. El formulario de cambio de beneficiario fue falsificado o firmado en circunstancias que ningún tribunal aceptaría. Estaré en Garfield Avenue a las 8 de la mañana. Frank dijo que eso era todo. Los golpes comenzaron a las 5:48 de la madrugada. La mesa de la cocina todavía tenía la taza de café de la noche anterior intacta junto a la notificación de retiro impresa en una sola hoja de papel. La camioneta de Robert estaba en la entrada. La misma camioneta cuyo enganche del remolque se recableó el pasado noviembre gratis. Los faros aún estaban encendidos. Salía vapor de debajo del capó porque Robert había conducido 22 minutos con el motor caliente en el calor de julio y el aire acondicionado a tope, demasiado en pánico como para dejar que algo se enfriara antes de irse. Pasaron 6 minutos de golpes antes de que se abriera la puerta principal. Sara llegó al umbral de la cocina en su bata. Miró la puerta. Me miró a mí. No preguntó si se abriría. Simplemente se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí. No se va a ir, dijo. No, no se va a ir. Cuando la puerta finalmente se abrió, Robert estaba de pie con ambas palmas planas contra el marco, respirando con dificultad. Su camisa estaba desabrochada. Su cabello estaba despeinado. Parecía un hombre que no había dormido y había descubierto que el sueño no era lo que había perdido. Ethan, su voz se quebró. La inspección es a las 8. La ciudad dejó un mensaje diciendo, usted se retiró como electricista registrado. ¿Qué está pasando? Todo lo que se suponía que ibas a perder. Intentó pasar a mi lado para entrar a la casa. Mi mano en el marco de la puerta no se movió. Solo vuelve a poner tu nombre en los permisos. Dijo, podemos hablar del resto más tarde. Más tarde terminó ayer. Papá, ¿y si te pago? Puedo pagarte por el trabajo. ¿Todo? Podemos establecer un horario. Llegaste 7 años tarde para esa conversación. Bien. Bien. ¿Qué pasa con la transferencia? Quitaré tu nombre. Mantendré las propiedades a mi nombre. Nada irá a Ashley. ¿Es eso lo que quieres oír? Lo que quiero oír es silencio, papá. Y estoy a unos 30 segundos de conseguirlo. Ethan, tu madre no habría querido esto. No habría querido que sus hijos destrozaran a la familia. ¿Sus hijos? Eso es interesante porque su póliza de seguro de vida original nombraba a sus 2 hijos y 6 semanas antes de que muriera. Cuando no podía sostener una taza, alguien presentó un formulario cambiando el beneficiario a ti. La cara de Robert se estremeció como un disyuntor que salta.
No había sabido del descubrimiento. Había enterrado ese formulario en un cajón del escritorio hace 8 años y nunca esperó que el electricista lo abriera. Esto es lo que sé. La voz se mantuvo nivelada, la misma velocidad que se usa para leer un informe de inspección a un cliente que ha fallado el código. Cambiaste el beneficiario de la póliza de seguro de vida de $180,000 de mamá mientras ella estaba sedada en el hospicio. Cobraste el pago completo. Mi parte sola era de $90,000. Usaste $92,000 de ese dinero como pago inicial en Garfield Avenue. Tu hijo pasó 7 años manteniendo esas propiedades gratis. El valor justo de mercado de ese trabajo es de $76,800. Estás planeando transferir las 4 unidades a Ashley y Kevin el 15 de agosto. Kevin ha estado realizando trabajos eléctricos sin licencia bajo mi licencia durante 2 años. 41 trabajos, $42,000 en ingresos, sin permisos, sin inspecciones. Eso es contratación sin licencia, fraude de licencia y posible exposición criminal en este estado. Has estado cobrando $8,400 al mes en alquiler de unidades que solo cumplen con el código gracias al trabajo realizado por el hombre al que llamaste un manitas glorificado. Mi abogado presentará una demanda civil el lunes por la mañana. Se está registrando una litispendencia sobre las 4 propiedades. La Junta de Licencias tiene mi queja sobre Kevin y el hombre al que le dijiste que se disculpara por existir es la única razón por la que tuviste una jubilación. Cada palabra al mismo volumen, a la misma velocidad, sin calor, solo hechos. Dijiste que mi madre se habría avergonzado de cómo resulté. Dijiste que Sara organiza libros para ganarse la vida. Dijiste que mi hijo es blando porque su padre es blando. Dijiste que Ashley construyó una familia de verdad. Dijiste todo eso delante de tu propio hermano, delante de mi esposa, delante de una mesa llena de comida que trajo mi familia. Entonces, esto es lo que mamá realmente construyó. Mamá construyó un hijo que cableó tu jubilación gratis. Mamá construyó un hijo cuya licencia es lo único que se interpone entre tú y los edificios condenados. Mamá construyó un hijo que pasó 7 años cuidando a la familia que le pidió que cuidara. Y le diste su anillo a aquella cuya hija arrojó el almuerzo de su hijo a la tierra. El golpe aterrizó. Cada palabra que el viejo había dicho en la mesa se dio la vuelta y se conectó de nuevo a la pared como un circuito que se completaba. La cara de Robert hizo algo nuevo. Su mandíbula se abrió, pero no se formaron palabras. Ambas manos cayeron a sus costados y colgaron allí como si no le pertenecieran. Su ojo derecho se contrajo 3 veces rápidamente, como un cable en cortocircuito. Su barbilla cayó sobre su pecho y se quedó allí. Los músculos de su cuello simplemente habían dejado de intentarlo. Su piel adquirió el color de un periódico mojado. Tenía 62 años y parecía de 80. Esta es la última vez que te paras en este porche. Las palabras salieron planas y finales. El último favor. La última llamada telefónica que se contesta. El último cable tirado en tus edificios. El último $1 de valor aportado a tus propiedades. Hemos terminado. No por lo de ayer, sino por cada día anterior. La puerta se cerró. Robert se quedó en el porche durante otros 14 minutos. Sara observaba desde la ventana de arriba. No volvió a llamar. Caminó hacia su camioneta lentamente como un hombre que cruza hielo y se alejó sin encender las luces. La inspección fue el lunes, 8 de la mañana Garfield Avenue. La inspectora de la ciudad era una mujer llamada Jessica Lee. 12 años inspeccionando propiedades en este distrito. Llegó con un portapapeles, un probador de voltaje y un oficial adjunto de cumplimiento de códigos llamado oficial Davis. Robert ya estaba allí, de pie entre la unidad 1 y la unidad 2 con una carpeta en la mano. La carpeta estaba casi vacía. Tenía la escritura de propiedad. Tenía los contratos de arrendamiento. No tenía un electricista registrado dispuesto a certificar ninguna modificación reciente. Señora Ashby, tengo un aviso de retiro de Mercer Electric con fecha de anoche. Ya no son el electricista registrado de estas propiedades. ¿Está usted al tanto de eso? Ha habido un malentendido.
Robert dijo que Ethan es mi hijo. Volverá a poner su nombre. Eso no es lo que dice el aviso. También dice que las modificaciones recientes no fueron realizadas ni supervisadas por Mercer Electric. ¿Puede decirme quién las realizó? La boca de Robert se abrió y se cerró. La carpeta en su mano tembló. Dos inquilinos observaban desde la acera. La familia Miller de la Unidad 2, una pareja con dos hijos menores de 10 años. María Rodríguez de la Unidad 4, una madre soltera que trabajaba en turnos nocturnos como técnica de farmacia, sosteniendo una taza de café con ambas manos, observando la escena con la expresión impasible de una mujer que ya ha visto fracasar a los propietarios. Y el tío Frank apoyado en su viejo Buick al final de la entrada. Llegó a las 7:45. No había hablado con Robert. Su presencia era el mensaje. Kevin llegó a las 8:15 en una camioneta con un imán de Bass Electrical Services en la puerta. No se suponía que estuviera allí, pero el instinto de Kevin cuando las cosas van mal es insertarse en el centro e intentar salirse con la suya. Jessica miró el imán en la camioneta de Kevin. Miró su portapapeles. ¿Es usted un contratista eléctrico con licencia, señor? La sonrisa de Kevin, la misma sonrisa que había lucido durante 4 años en las cenas familiares. La sonrisa de un hombre al que nunca se le ha pedido que presente una credencial en su vida, desapareció de su rostro. Trabajo bajo la licencia de Ethan Ashby, dijo Kevin. La empresa del señor Ashby se ha retirado como electricista registrado. ¿Tiene usted su propia licencia? No exactamente, pero he estado haciendo el trabajo y Ethan lo sabe. Jessica escribió algo en su tableta. Caminó hacia la unidad 3. Abrió el panel de disyuntores. Lo que encontró allí no era trabajo de Mercer Electric. Cualquier electricista con licencia puede reconocer sus propias instalaciones de la misma manera que un carpintero conoce sus propias uniones. El cableado de la cocina de la unidad 3 se había rehecho en los últimos 6 meses. Cable de calibre incorrecto en un circuito de 20 amperios. Sin protección GFC en las tomas de corriente del mostrador. Una caja de conexiones desnuda con cobre expuesto tocando la carcasa metálica. El trabajo de Kevin. Trabajo peligroso. El tipo de trabajo que provoca incendios en las paredes a las 2 de la madrugada mientras las familias duermen. Señor Ashby, dijo Jessica, volviéndose hacia Robert, este panel ha sido modificado por alguien que no es el electricista registrado con licencia. El trabajo no tiene permiso y no cumple con el código. Estoy marcando la unidad 3 para cierre inmediato y emitiendo citaciones en las 4 unidades por modificaciones sin permiso. Multas totales si no se corrigen en 30 días, $14,500. María Rodríguez dejó su taza de café en la barandilla del porche. ¿Significa esto que no tenemos que pagar el alquiler este mes? Preguntó. Robert no pudo responder. Kevin empezó a hablar rápido. Ethan me tendió una trampa. Me dijo que usara su licencia. Todo esto es culpa suya. Él es el que me dio los trabajos. Eso es mentira, dijo mi voz desde al lado del Buick de Frank. Plana, sin calor. La queja fue presentada por mí. La junta de licencias tiene las facturas de Henderson Supply con su nombre y mi número de licencia que nunca tuvo permiso para usar. Estás mintiendo, dijo Kevin. Robert, diles. Diles que Ethan me dio permiso. Robert miró a Kevin, luego me miró a mí, luego miró al suelo. No dijo una palabra porque la respuesta era la verdad, y la verdad era que Kevin nunca había pedido permiso, y a Robert nunca le había importado lo suficiente como para comprobarlo. Señor Bass, dijo Officer Davis, le aconsejaría que deje de hablar. Se está presentando un informe formal ante la Junta de Licencias, y todo lo que diga aquí está siendo documentado. La boca de Kevin se cerró, sus manos se metieron en los bolsillos, luego salieron de nuevo. Luego se fueron detrás de su espalda. No tenía dónde ponerlas porque cada posición lo hacía parecer lo que era. Un hombre sin credenciales de pie junto a un trabajo que podría haber matado a alguien. Ashley no estaba allí. No había venido. Había enviado a Kevin en su lugar, como siempre enviaba a alguien más para manejar lo que no quería tocar. Robert se volvió hacia mí. Sus ojos estaban húmedos.
Sus manos temblaban. Me agarró del brazo y se aferró como un hombre que puede sentir la corriente tirándolo hacia un lugar del que no puede regresar nadando. Construí esas propiedades para tu madre, dijo. Su voz se quebró en la palabra madre. Todo lo que hice fue por su memoria. Estás destruyendo lo que ella quería. Eleanor quería esta familia unida. Quería que Ashley estuviera atendida. Quería que las propiedades se quedaran en la familia. Estás escupiendo sobre su tumba. El brazo se mantuvo inmóvil. Su agarre se aflojó solo, como una mano que suelta cuando se da cuenta de que lo que sostiene no se va a doblar. Luego, el asiento trasero de la camioneta produjo una sola página fotocopiada. La póliza de MetLife con las designaciones de beneficiarios originales, los nombres de ambos hijos circulados en rojo y grapado detrás, el formulario de cambio, la firma temblorosa, el único testigo, la fecha del hospicio. La página fue a su mano. Sus ojos fueron a los nombres circulados. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. El anillo de mamá, su seguro, el trabajo de su hijo. Vendiste los 3. El anillo fue para Ashley. El dinero fue para ti mismo. Sin levantar la voz, sin dar un paso adelante. Entregado como se lee el total de una factura a un cliente que sabe que el número es correcto y se ha quedado sin formas de disputarlo. Los inquilinos estaban observando. Jessica estaba escribiendo. Officer Davis estaba tomando notas. Frank estaba de pie con los brazos cruzados. Y por primera vez en 34 años, las lágrimas corrían por el rostro de un hombre que había entregado correo y tormentas eléctricas, funerales. En el calor de julio durante 3 décadas sin quejarse. Frank no lloraba por Robert. Lloraba por Eleanor. La camioneta arrancó, la entrada se vació. El viaje a casa tomó 14 minutos. Las consecuencias llegaron en capas. Y cada capa fue una escena. La capa financiera golpeó primero con el cierre de la unidad 3 y las citaciones en las 4 propiedades. 2 inquilinos ejercieron su derecho a retener el alquiler hasta que se corrigieran las violaciones. La familia Miller y María Rodríguez. $4,200 al mes desaparecidos. El pago hipotecario de Robert sobre las propiedades era de $3,100 al mes. Sin los ingresos por alquiler, el pago de agosto rebotó. El banco envió una carta certificada. Llegó un martes y la vecina de Robert lo vio sentado en los escalones delanteros leyéndola sin moverse durante 35 minutos. Laura Peterson presentó la demanda civil y la litispendencia el lunes por la tarde. Reclamación de fideicomiso constructivo sobre propiedades compradas con ingresos de seguros en disputa más enriquecimiento injusto por trabajo documentado. La compañía de títulos que manejaba la transferencia a Ashley llamó y dijo que el trato no podía proceder. El gravamen sobre el título tenía que resolverse primero. Ashley llamó una vez. Su mensaje de voz duró 47 segundos. La única frase que se mantuvo fue, «Estás arruinando todo por un anillo». No mencionó a Liam. No mencionó el seguro. No mencionó a Kevin. Solo el anillo. La capa social vino después. El informe de inspección de Jessica Lee era de dominio público. María Rodríguez lo compartió con otros 2 inquilinos del edificio adyacente. En una semana, el nombre de Robert apareció en una publicación de un grupo de Facebook del vecindario titulada «Propietario de Garfield falla la inspección de la ciudad». Se aconseja a los inquilinos que documenten todo. 43 comentarios. Ninguna respuesta de Robert. La publicación fue compartida 9 veces. 3 inquilinos de las otras unidades llamaron para preguntar si sus arrendamientos estaban en riesgo. La investigación de la Junta de Licencias de Kevin se abrió el día 3. Para el día 12, la Junta confirmó 41 trabajos no autorizados. Kevin recibió una carta de cese y desista y un aviso de posible remisión penal al fiscal del condado por contratación sin licencia. 3 de sus antiguos clientes contactaron a la Junta después de ver el aviso de investigación. Una de ellas, una mujer en Riewood cuya cocina Kevin había recableado, contrató a su propio inspector. El inspector encontró 2 circuitos funcionando con cable de tamaño insuficiente y sin protección contra fallas a tierra.
Ella presentó una queja separada. La camioneta de Kevin se quedó en la entrada de Ashley con el imán de Bass Electrical Services despegado, pero el contorno adhesivo aún visible. Un fantasma de un negocio que nunca había sido real. La carrera de consultoría que había inventado para las conversaciones en la mesa ahora era un archivo con su nombre en el escritorio del fiscal del condado. El tío Frank fue a la casa de Ashley un jueves por la noche, 3 semanas después de la inspección. Le habló del anillo. Le contó lo que Eleanor había querido. Le mostró la tarjeta de tasación con la letra de Eleanor firmada y fechada, atestiguada por el propio Frank. El anillo pertenecía al padre del primer nieto, tal como Eleanor lo escribió, o iría a una caja de seguridad bajo el control de Frank, y los hijos de Ashley nunca lo verían. Ese anillo fue un regalo, dijo Ashley. Papá me lo dio. Tu madre no se lo dio a tu padre para que lo diera, dijo Frank. Ella misma escribió la instrucción. Puedes ver su letra. Puedes ver mi nombre como testigo. El anillo va para Ethan o va a una bóveda. Tú eliges. Ashley devolvió el anillo en 1 hora. No lo entregó ella misma. Lo dejó en una caja de terciopelo en la puerta de Frank, tocó el timbre y se fue. La capa emocional es la que más pesa. 3 semanas después de la inspección, un sábado por la mañana, Frank llamó y dijo que Robert había estado sentado en la cabina de su camioneta en la entrada de la unidad 1 durante más de 1 hora. Motor apagado. Ambas manos en el volante, sin escuchar la radio, sin mirar su teléfono, simplemente mirando a través del parabrisas un edificio al que no podía entrar, no podía alquilar, no podía vender y no podía transferir. Los inquilinos habían dejado de mirar por sus ventanas. Las cortinas de la unidad 2 estaban corridas. El edificio parecía contener la respiración, y el hombre en la camioneta parecía haber olvidado cómo respirar él mismo. Frank dijo que la cara de Robert no mostraba enojo. Estaba vacía. La cara de un hombre que ha pasado 8 años contándose una historia sobre quién es. Y la historia acaba de terminar. Y el silencio después es más fuerte que cualquier cosa que haya escuchado. Robert no llamó. No envió mensajes de texto. No apareció de nuevo en el porche. Le dijo a Frank que le estaba dando espacio a Ethan. Frank informó eso sin comentarios. No era espacio lo que estaba sucediendo. Robert estaba sentado en los escombros de una narrativa que había construido con dinero robado y trabajo impago. La narrativa en la que él era el patriarca que mantenía todo unido. El hombre que hizo las inversiones inteligentes. El padre que mantuvo a la familia funcionando, pero el hijo que tendió el cable era el que mantenía las luces encendidas. El patriarca estaba mirando ventanas oscuras en edificios que el dinero de su difunta esposa había comprado y la habilidad de su hijo vivo había mantenido. Y ambas deudas estaban ahora en el expediente donde no podía descartarlas. Ahora es agosto. Las unidades siguen marcadas. Robert contrató a un nuevo electricista con licencia para rehacer el trabajo de Kevin en la unidad 3. El presupuesto llegó a $9,200. Lo pagó de sus ahorros porque el alquiler no entraba y la hipoteca ya estaba atrasada. La litispendencia de Laura Peterson sigue en el título. El caso no está resuelto. No hay prisa. Ashley publicó una foto en Instagram la semana pasada. Unas vacaciones en la playa con Kevin y Chloe. Sin anillo en el dedo. Sin pie de foto. 41 me gusta. Sin comentarios de Robert. Liam comenzó 2º grado este mes. Trajo a casa un dibujo el primer día. Una casa con luces amarillas en cada ventana. Cada ventana. Ni una habitación oscura. Sara lo puso en el refrigerador junto al marcapáginas desnudo. Y se quedó allí mirándolo durante mucho tiempo antes de darse la vuelta y decir, él dibujó nuestra casa, Ethan. Mira todas las luces. El porche trasero está cálido esta tarde. Liam está sentado junto a su padre comiendo un sándwich de mantequilla de cacahuete en un plato limpio. El plato está en un mantel individual que Sara puso porque Sara hace cosas así sin que se lo pidan porque siempre ha hecho las cosas silenciosas que mantienen unida una casa. Y cada una de esas cosas importa más que organizar libros, lo que sea que Robert piense al respecto. En la barandilla, una pequeña caja de terciopelo.
Dentro, una banda de platino con un solo zafiro. La piedra capta la luz del final de la tarde y proyecta un pequeño punto azul sobre la madera. El mismo color que las flores que Eleanor bordó en una toalla de cocina hace 30 años. El teléfono zumba. La pantalla dice Robert. Se pone boca abajo en la barandilla junto al anillo. Liam le da otro mordisco a su sándwich. Sin barro, sin tierra. Nadie lo va a tirar. Y las luces de esta casa funcionan porque el hombre que las cableó vive aquí. Cada habitación iluminada, cada circuito limpio, cada conexión aguantando. Eso no es venganza. Eso es solo un hecho.